Bismillahirrahmanirrahim. Para conocer al andaluz hay que comenzar por desaprender todo lo que nos han enseñado. Y para eso hay que desprenderse de toda la mitología, las falsificaciones, las manipulaciones y las mentiras que nos han contado en las escuelas, en los institutos, en las universidades, en los medios de comunicación, etcétera. Hay que empezar por lo que no es al andaluz. Por eso vamos a hablar de los motivos de la falsificación de la historia y de los intereses ocultos tras esa falsificación. El Estado español, como todos los estados surgidos tras las revoluciones burguesas en Europa, es un Estado artificial, forjado por la expansión militar de Castilla y la unificación de los reinos peninsulares, que de facto ya estaban unificados bajo el gobierno de la misma monarquía en todos ellos, pero que no se constituyen en Estado-nación hasta principios del siglo XIX. El sociólogo y politólogo Juan José Linz, a finales del franquismo, decía que, abrimos comillas, España habrá triunfado en la construcción de un Estado, pero ha tenido menos éxito en la construcción de una nación. La necesidad de construir una nación que sostuviera el Estado es una constante desde el inicio del protoestado español tras la conquista de Granada en el año 1492. Esa nación que las élites castellanas necesitan crear para mantener su dominio sobre el resto peninsular y perpetuar la explotación de los territorios y de sus poblaciones al servicio de su burguesía y de las élites de poder castellanas, se basa en la unidad de todo el territorio conquistado. Unidad política bajo la monarquía castellana, unidad religiosa en torno al catolicismo, unidad territorial, unidad cultural y unidad lingüística. Y en este marco político de unidad, al-Ándalus no encaja por dos motivos. Bueno, por dos motivos principalmente. Hay muchos más, pero principalmente por dos. El primero de ellos es por su ubicación cultural en el mundo oriental e islámico, como lo demuestra su lengua, su cultura, la arquitectura, el urbanismo, la historia, etc. En el siglo XIX, el poeta granaíno Ángel Ganivet, refiriéndose a las diferencias culturales entre Andalucía y el resto peninsular, dice: en España hay dos naciones, una al norte, España, y otra al sur, Andalucía. Y esa distancia entre una Andalucía heredera de Al-Ándalus y el resto peninsular se mantiene hasta nuestros días. Otro escritor granaíno del siglo XIX, Pedro Antonio de Alarcón, en su obra La Alpujarra, 60 leguas a caballo, precedidas de 6 en diligencia, nos describe paisajes urbanos, expresiones, personajes y otros marcadores culturales que nada tienen que ver con la cultura castellana. Incluso nos hablan de la distancia física entre Andalucía y Castilla en el siglo XIX. Para ir desde la parte oriental de Andalucía a Madrid, se iba en barco hasta Valencia y desde allí por tierra hasta Madrid. Andalucía estaba más cerca del norte de África que de España, tanto físicamente como por cultura y espiritualidad. Blas Infante, musulmán y padre de la patria andaluza, en numerosos escritos hace referencia al carácter oriental de Andalucía. Y él decía: nosotros no podemos, no queremos, no llegaremos jamás a ser europeos, pero jamás hemos dejado de ser lo que somos de verdad. Esto es, andaluces, euroafricanos, euroorientales, hombres universalistas, síntesis armónica de hombres. El segundo motivo es la unidad peninsular en torno al catolicismo y a la cosmovisión grecolatina que provoca que esa unidad se realice contra el moro, contra el islam. No en vano, y por muchos otros motivos, la guerra contra el Andaluz es una guerra de cruzada. En 1212, el Papa Inocencio III convocó la Guerra Santa contra el Andaluz, la Cruzada contra el Andaluz, donde participaron ejércitos de toda Europa. La derrota en la batalla de las Navas de Tolosa, de las tropas andalusíes, cerca de Despeñaperro, abrió el camino hacia Córdoba y Sevilla a los ejércitos católicos. Muhammad Asad
en su libro El Islam en la encrucijada, analiza de forma magistral la unidad civilizatoria europea, formada en la lucha contra en la lucha contra el Islam, en la ideología de cruzada. Una lucha que hoy en día continúa contra los musulmanes que residen en Europa, con una islamofobia en alza y contra los pueblos de mayoría musulmana que continúan sufriendo las agresiones coloniales por parte de Occidente. La necesidad de construir una nación hace que España se proyecte hacia el pasado para construir una historia que justifique una nación ficticia, inventada a partir de los prejuicios contra el Islam y hacia el periodo de mayor esplendor de este. Un esplendor espiritual, científico, económico, cultural y político también. La nación española no se podía construir con la presencia de Al-Ándalus por la imposibilidad de dotar al Estado surgido de la nación española de la unidad cultural, religiosa y lingüística necesaria para su perpetuación. Había que eliminar al andaluz y el islam del ideario colectivo, de la memoria del pueblo andaluz para poder asimilarlo a la cultura castellana impuesta y de esta forma arrebatarle todos los instrumentos de lucha y liberación. La memoria, la historia, la lengua, las costumbres y sobre todo y principalmente el islam. Ya lo dijo Fernando el Católico después de la conquista de Granada. Estos no serán buenos cristianos, pero su hijo y nietos sí, en referencia a las políticas de asimilación de la población andaluza, consistente en pragmática de conversión forzosa al cristianismo, leyes de pureza de sangre que marginaban a la población andaluza obligada a la conversión, prohibición del idioma árabe y de sus dialectos, quema de libros escritos en árabe, con penas por posesión que llegaban hasta la tortura y la muerte, prohibición de vestimenta andalusíes, prohibición de baños, obligación de tener las puertas de las casas abiertas los viernes para que cualquier cristiano las pudiera inspeccionar. Inspección que se basaba principalmente en la preparación de la comida para asegurarse de la utilización del cerdo y que los habitantes de la casa demostraran que no eran musulmanes y que no seguían ritos musulmanes. Por estos motivos, por la justificación ideológica del nacionalcatolicismo español, para justificar el Estado impuesto a sangre y fuego, se ha manipulado la historia de Al-Ándalus y la de Andalucía, negando al pueblo andaluz el protagonismo de su propia historia, silenciando sus voces, negando su existencia, inventando una historia que ha conseguido que los andaluces de hoy piensen que son descendientes de sus propios conquistadores y colonizadores. No nos vamos a extender en la demostración de las mentiras justificativas de los mitos fundacionales del Estado español, pues eso nos llevaría mucho más tiempo del que disponemos en esta charla. Simplemente los vamos a reseñar. La historia de Al-Ándalus empieza con la invasión de los árabes, es decir, atribuyen el inicio de Al-Ándalus a un hecho ajeno al pueblo andaluz y, por tanto, ajeno al Estado que se constituye tras la conquista. Tras la invasión de los árabes hay una reconquista y los cristianos recuperan lo que los árabes les habían robado. Más tarde, en el año 1610, se decreta la expulsión de los moriscos, es decir, de aquellos musulmanes que, no habiendo aceptado las pragmáticas de conversión, mantenían sus ritos islámicos. Tras la expulsión, o tras la supuesta expulsión, hay una repoblación de Andalucía con castellanos y gallegos, con lo cual se ha borrado la presencia árabe en la península ibérica. La invasión de los árabes se ha demostrado sobradamente y es reconocido por todos los investigadores que es una falacia que nunca se produjo. El historiador Ignacio Laue, en su libro Los árabes jamás invadieron España, o el catedrático de Historia de la Universidad de Sevilla, Emilio González Ferrín, en su libro Historia General de Al-Ándalus, lo demuestran de una forma incontestable.
desde el análisis de las fuentes tanto en árabe como fuentes cristianas, el análisis de las operaciones militares, las cuestiones climáticas, las tácticas y estratégicas militares, el estudio de la numismática, etcétera, etcétera. La reconquista es otro de los mitos empleados para justificar la unidad cristiana. Los reyes católicos, cuando conquistan Granada, no hablaron nunca de reconquista. Sus descendientes tampoco utilizaron este término. Eran conscientes que las tierras de Al-Ándalus nunca habían pertenecido a la corona de Castilla ni a ninguno de los reinos cristianos peninsulares. Este término se empieza a utilizar en el siglo XIX para dar forma al incipiente nacionalismo de Estado español. La expulsión de los moriscos fue un absoluto fracaso. Según los historiadores Bernard Vincent y Antonio Domínguez, en su obra Historia de los moriscos, hablan de un número de expulsados desde Andalucía en torno a los 30.000, de los cuales muchos volvieron a sus antiguos hogares con nombre cristiano, ya convertidos en cristianos nuevos. Si tenemos en cuenta que Andalucía tenía una población en torno, más o menos, dependiendo del autor, sobre los 4 millones de habitantes, el porcentaje de expulsados fue mínimo. El encargado de la expulsión, el conde de Salazar, en carta al monarca Felipe III, reconocía el fracaso de la expulsión por la oposición de la nobleza a perder la mano de obra morisca en la zona agrícola. Casos como el del Marqués de los Vélez fueron frecuentes en toda Andalucía. Cuentan, cuentan algunos historiadores por documentos encontrados que los inspectores reales, en una carta al rey que nunca llegó a su destino, cuentan que al anochecer salieron los moriscos del Marqués de los Vélez en barco hacia Argelia desde el puerto de Garrucha, en la provincia de Almería. Ya de noche giraron hacia Alicante, donde desembarcaron, y según la carta de los inspectores reales, volvieron los mismos que se fueron a las mismas casas que habitaban con anterioridad, pero ya con nombre cristiano, como si fuera una repoblación. Lo de la repoblación con castellano y gallego es otra de las infamias del discurso del nacionalcatolicismo. Existe una imposibilidad matemática, pues la población en Al-Ándalus triplicaba la de los reinos cristianos. Y si tenemos en cuenta que en las mismas fechas de la supuesta repoblación, mucha población de los reinos cristianos emigró a América, la idea resulta descabellada. Y tan descabellada es como la justificación de la repoblación de la Alpujarra. Dicen los historiadores españoles que la Alpujarra fue repoblada con gallegos, basándose en la toponimia gallega de algunas poblaciones alpujarreñas como Capileira, Pampaneira y etcétera, pero sin tener en cuenta que estos topónimos son de origen prerromano, seguramente berber. La historia de la repoblación es una historia para ingenuos, por no llamarlo de alguna otra manera. Estos son los hechos de una historia acomodada a los intereses de la justificación de un Estado surgido 300 años después. Pero la falsedad y la manipulación continúan en el día a día cuando la intelectualidad progresista española define a Al-Ándalus como la España musulmana o habla de las tres culturas, confundiendo intencionadamente religiones con culturas y pretendiendo igualarlas, lo que supone una minusvalorización del Islam. En Al-Ándalus solo había una cultura y muy diversas formas religiosas y espirituales que compartían esa cultura, la lengua y el resto de formas culturales. Esto no ocurre por casualidad, sino como una forma más de que el pueblo andaluz no se reconozca en su pasado. Una nación requiere una uniformidad cultural y lingüística que se le niega al andaluz mediante la manipulación y la falsedad de distintas lenguas. Bueno, eso de distintas lenguas es completamente falso, bueno, pero es otro tema que se llevaría mucho más tiempo debatirlo y discutirlo. Bueno, había distintas religiones, había distintas etnias y distintas procedencias de su población.
Desde el fin de la conquista se intenta que el pueblo andaluz no se reconozca en su pasado, y su pasado más glorioso y más reconocido es al-Ándalus. Sobre la España musulmana se justifica sobre otra falsedad, lo de que al-Ándalus ocupó toda la península ibérica. Si nos ceñimos al concepto político, los límites de al-Ándalus son los territorios gobernados directamente por el califato cordobés, es decir, la actual comunidad autónoma andaluza, la provincia de Murcia y parte de Alicante, la provincia de Badajoz y el Algarve portugués. El resto de territorios eran marcas, es decir, reinos que tenían sus propios reyes y sus propias instituciones, aunque tenían relaciones clientelares con el califato cordobés. Y si utilizamos el concepto cultural, al-Ándalus no era solamente la península ibérica, sino también el norte de África, parte del Mediterráneo francés, casi toda Italia y parte del Mediterráneo oriental. Pero en ningún caso se puede asimilar al territorio del Estado español ni identificar al Andaluz como parte de la historia española, como pretende la pseudoizquierda cómplice con el Estado surgido de la conquista. Ni al Andaluz es un hecho cultural, civilizatorio y político traído a Andalucía desde lejanos desiertos, y tampoco es parte de la historia de España. Y esta es la historia que nos han contado, una historia con un final sin musulmanes y una historia sin andaluces desde el principio hasta el final. Pero la realidad es otra muy distinta, sin invasiones, sin repoblaciones, sin expulsiones y sin reconquistas, sino el triunfo de una idea fuerza que transformó Andalucía, que creó una civilización brillante y única, una revolución que transformó la vida material y espiritual de millones de personas. El Islam. Y la victoria del Islam en el campo de la idea es lo que no pueden reconocer historiadores y las instituciones españolas, porque si fuera así, todo su relato histórico se derrumbaría, la idea de España se desplomaría y su justificación quedaría tocada y hundida. Aquí nos topamos con la imposibilidad de España dentro de la realidad histórica. Y una vez más o menos aclarado lo que no es al-Ándalus, vamos con ese al-Ándalus que nadie nos ha contado, que hemos tenido que ir descubriendo poco a poco, con mucho esfuerzo, con muchas trampas y con muchas zancadillas. Vamos a ver los antecedentes históricos y culturales de al-Ándalus. La civilización andalusí no surge de la noche a la mañana, ni es producto de la acción conquistadora de ejércitos provenientes de desiertos lejanos. Básicamente porque en la época en la que el españolismo data el comienzo de Al-Ándalus, en el año 711, la cultura de Arabia era muy diferente a la que desarrolló Al-Ándalus. Ni agricultura, ni arquitectura, ni arte tenían nexos con la cultura árabe. Como cualquier hecho civilizatorio, la cultura andalusí es producto de la evolución de culturas anteriores, asentadas sobre el mismo marco geográfico y desarrolladas por el mismo pueblo. Desde épocas prehistóricas, Andalucía ha contado con poblaciones que han ido desarrollando modelos culturales avanzados para su época. Los primeros pobladores de Europa se han encontrado en Orce, en la provincia de Granada. La cultura de los sepulcros cupuliformes, como la de los Millares en Almería, la cueva de la Pastora en Sevilla, la cueva de Menga en Málaga o la cueva de los murciélagos en Granada, son hechos civilizatorios en territorio andaluz en épocas muy tempranas, demostrando que desde épocas prehistóricas Andalucía ha creado culturas propias que han ido evolucionando hasta llegar a las culturas más cercanas en el tiempo, como por ejemplo la cultura del Argar en el levante andaluz, basada en la metalurgia del cobre y antecesora de la gran civilización andaluza de la Edad Antigua, Tarteso, la gran ausente en nuestros libros de historia,
a pesar de las citas históricas en documentos griegos y romanos y por los hallazgos arqueológicos encontrados en diversas zonas de la geografía andaluza. El españolismo ideológico ignora toda la historia prehistórica y antigua de Andalucía, asignando toda la evolución producida en territorio andaluz a invasiones de fenicios, griegos y romanos. Pero ni fenicios ni griegos conquistaron Andalucía. No existen fuentes históricas que nos inviten a pensar en una invasión de estos pueblos, y mucho menos a la sustitución de la población autóctona ni al control territorial, por lo que solo podemos pensar en intercambios comerciales entre pueblos mediterráneos que compartían similitudes culturales y técnicas. Ni griegos, ni fenicios, ni romanos se encontraron un pueblo inculto ni subdesarrollado. Tanto tartesos como turtetanos, herederos de Tarteso, eran pueblos que habían desarrollado la agricultura, la pesca, la navegación y la minería, por lo que las relaciones comerciales con ellos o las guerras de rapiña contra ellos eran muy apetecibles por las riquezas que almacenaban. Roma se encuentra en Andalucía con un territorio enormemente rico y con un pueblo culto y desarrollado técnicamente. La expansión del Imperio Romano pasa por la conquista de Andalucía debido a la riqueza de esta. 3 siglos tardan las legiones romanas en conquistar y apaciguar Andalucía. Así lo relata Blas Infante. Roma, la propagadora de la cultura griega, encuentra en Andalucía la vieja solera de esta cultura y trata con ella de potencia a potencia cultural. Andalucía depende del Senado, la meseta y el norte del emperador, lo que es igual del ejército. Andalucía es libre para desarrollar su cultura. La década del Imperio Romano provoca que las tribus bárbaras provenientes de Europa ocupan el territorio controlado por Roma, imponiendo una organización administrativa y económica contraria a los intereses de la población andaluza. Las grandes presiones, las grandes posesiones de tierra de la nobleza visigoda, así como los impuestos que recaían sobre la población autóctona, fueron empobreciendo a sectores de la sociedad cada vez más numerosos. Esto y la lucha interna por cuestiones dinásticas debilitaron a las monarquías visigodas, posibilitando que ideas fuerzas procedentes de Oriente calaran paulatinamente en la sociedad andaluza, posibilitando un cambio revolucionario en las estructuras políticas y económicas del Estado. El Islam, como idea fuerza revolucionaria de la época, se introduce por el levante andaluz, zona de influencia bizantina y fuera del control del Estado visigodo, que controlaba el resto de Andalucía. Paulatinamente se va extendiendo hacia el occidente andaluz, produciéndose un sincronismo religioso con el cristianismo unitario, mayoritario en la sociedad en Andalucía, por la coincidencia de algunas de sus creencias como un único Dios, rechazo de la Trinidad y Jesús como profeta, no como hijo de Dios. En Andalucía se daba un Islam oriental, mientras que en el resto peninsular había un Islam occidental. Y ya hacia la mitad del siglo IX ya podemos decir que Andalucía es de mayoría islámica, habiéndose producido un cambio social en las estructuras políticas, económicas y principalmente en la posesión de la tierra, lo que origina un crecimiento económico que permite al andaluz colocarse a la cabeza del mundo occidental. La influencia del mundo oriental a través de los intercambios comerciales y culturales, unida al amplio bagaje cultural existente en Andalucía, dieron lugar al desarrollo de una cultura autóctona que se colocó a la cabeza del mundo, desarrollando todas las ramas de la ciencia y el arte: astrología, astronomía, filosofía, esoterismo, matemática, óptica, alquimia, medicina, física,
instrumental astronómico, náutica, geología, botánica, zoología, arte, arquitectura, prácticamente todas las ramas del saber. La explosión cultural de Al-Ándalus se produce precisamente por la fusión de una cultura unitaria existente y las aportaciones llegadas desde otros lugares del mundo. Al-Ándalus fue el lugar de encuentro y confluencia de las ideas que circulaban por todo el planeta, especialmente las que se movían a través del Mediterráneo, auténtica autopista cultural y comercial de la época. ¿Por qué se da este desarrollo cultural en Andalucía y no se dio en otro sitio? Pues vamos a explicarlo. En Andalucía se respiraba una cultura de convivencia, donde se producían intercambios culturales y comerciales con todo el Mediterráneo, lo que facilitó que se fuera desarrollando un proceso cultural que se va configurando a lo largo de los siglos, con una característica fundamental. Es un proceso que se desarrolla desde abajo, desde la base de la sociedad, sin imposiciones desde el poder, lo que facilitó que la población andaluza fuera interiorizando las aportaciones que llegaban desde el exterior, para posteriormente desplegar una cultura genuina y propia por asimilación de cultura llegada de fuera y por la asimilación de las mismas y fusión con las culturas autóctonas. La eclosión cultural de Al-Ándalus se pudo producir por la irrupción de las ideas revolucionarias que llegaban de Oriente. El Islam le dio a la andaluza un marco de convivencia, de tolerancia, de desarrollo comercial y tecnológico, posibilitado al destruir las estructuras feudales impuestas por los monarcas visigodos, sustituyéndolas por un marco legal que impulsaba la producción agrícola y el comercio, base económica de la sociedad andalusí. La lenta conversión de la población andalusí al Islam demuestra la imposibilidad de una invasión musulmana, así como la interiorización de los nuevos valores respecto a una sociedad más igualitaria que la antecesora. La menor presión impositiva, unida a una nueva forma de propiedad de la tierra, así como el desarrollo científico y tecnológico de las sociedades islámicas, provocaron una progresiva conversión desde el cristianismo hacia el Islam. Richard Bulliet, profesor de Historia de la Universidad de Colombia, niega las conversiones forzosas al Islam, así como las conversiones en masa, dando datos de la progresiva islamización de la península y más concretamente de Andalucía, donde el Islam no sería la religión mayoritaria hasta mediados o finales del siglo XIX. Thomas Glick, profesor de Historia Medieval e Hispánica de la Universidad de Boston, lo contaba de esta forma. Los musulmanes, como es sabido, acogían con gusto la conversión, pero no ejercían presiones directas para obtenerla. Otros autores también destacan las conversiones masivas al Islam. Progresiva y creciente conversión de los habitantes de Hispania al Islam, argumentaba otro especialista en la materia, Xavier Ballestín. Joan Bernet, autor entre otros libros de Lo que Europa debe al Islam de España, opinaba que, teniendo en cuenta que los árabes portadores del Islam original no tenían fuerza militar suficiente, no pudieron introducir el Islam mediante la acción castrense, sino como idea fuerza que va calando lentamente. El cristianismo no había arraigado todavía en España y una parte importante de la población eran practicantes de otras religiones. El Islam funcionó como un elemento vertebrador, posibilitando la mezcolanza de ideas, religiones, etnias y culturas, incorporando toda ella a la cultura andaluza, predominante por constituir la base poblacional de Al-Ándalus, a pesar del intercambio humano entre las dos orillas del Mediterráneo. De hecho, la presencia árabe y bereber en Al-Ándalus siempre fue muy exigua, como lo dice Manuela Marín en su libro Al-Ándalus y los andalusíes. Y Manuela Marín dice en este libro:
En Al-Ándalus, los grupos de origen árabe nunca dejaron de ser minoría. O la profesora de investigación del Instituto de Lengua y Cultura del Mediterráneo, Maribel Fierro, que dice, a la pregunta de quiénes eran los andalusíes, hay que responder que en su mayoría procedían de una masa de población local que se incorporó arabizándose e islamizándose a una nueva sociedad compuesta de elementos de origen étnico muy diversos. Y para terminar, otra información en el mismo sentido, recogida por María Teresa Ferrer y Mayor, que cita un informe elaborado por la Corte catalana de Jaume II en el año 1309, según el cual en la ciudad de Granada, de los 200.000 habitantes, solo 500 eran de origen árabe. Assalamu alaikum y muchas gracias por vuestra atención.